mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Ciudades Incluyentes. Naye, ¿cómo estás? Hola amiga, buenas tardes a todas y a todos. Muy contenta de estar acá nuevamente y de tener a esta invitada de lujo, la licenciada Rebe Aguayo. Gracias. Trabajadora social, feminista, ciclista, defensora de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y muchas cosas más. Ay, gracias. Rebe, bienvenida. Gracias, Naye, gracias. Comentábamos antes de comenzar nuestro episodio, de segundo episodio de esta segunda temporada, que Rebe, nuestra amiga Rebe Aguayo, es la primera invitada que repite. Y repite porque sabe un montón de cosas. Entonces, pues bueno, hoy el tema, mi querida Naye, es sobre el tema de abuso. Y específicamente sobre el tema de abuso en la infancia, las niñas y niños y adolescentes, que es un problema nada menor en nuestro país y mucho menos en nuestro estado. Rebe, es un tema, es una problemática y una situación que viven miles y miles de niños, niñas y adolescentes en este país. Platícanos, danos un contexto breve para comenzar a hablar de sus causas, de sus posibles soluciones, ¿no? Y cuál es la situación respecto a la atención que hay para este tan grave problema. Sí. Ay, pues sí, es bastante como complejo, difícil. Bueno, ya hace unos años que México se ha posicionado en el primer lugar con mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y bueno, parece que no ha habido como una nueva actualización y nos mantenemos ahí, ¿no? Como hasta este año, lo que se ha observado como en distintas organizaciones nacionales sobre todo, es que durante la pandemia esto incrementó, ¿no? Que tiene que ver justo porque la violencia sexual que se comete en contra de, principalmente de niñas y adolescentes, son el 92% de los, al menos del 2021, corresponde a niñas y adolescentes, ¿no? Y creo que es importante nombrarlo así, no porque por ello implique que no reconozcamos que también a los varones, pero evidentemente ahí hay un factor por el sexo, ¿no? A las mujeres desde estas edades están siendo afectadas por este tipo de violencia. Entre las diversas causas, pues como feminista, lo que podría decir también como defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues tiene que ver con un sostén de estas violencias que están en el sistema patriarcal y en el sistema adultocéntrico, ¿no? Estas violencias, hay varias autoras, ¿no? Que al momento de teorizar sobre por qué hay la violencia sexual contra niñas y adolescentes, resaltan que en sí, por supuesto, la violencia sexual afectando, pero poniendo como al centro, que es una forma, pues, de estas relaciones de poder de adulto contra las niñas y los niños, y es un vehículo, digamos, para sostener ese poder, ¿no? Entonces creo que entenderlo desde ahí es como, nos permite como ampliar como ese panorama, porque luego se reduce a que entonces los perpetradores tienen problemas, los perpetradores no saben cómo administrar su sexualidad, etcétera, etcétera, pero creo que entenderlo desde estas posiciones de poder nos permite entender cómo, por qué se sostienen socialmente, culturalmente, políticamente, ¿no? O sea, aunque hay una ley, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2014, y que establece de manera muy clara las obligaciones del Estado, pues en términos reales es que no hay, digamos, como una política pública o unas políticas públicas que garanticen esto, ¿no? Rebe, te voy a interrumpir. Antes de seguir ahondando sobre las causas, el contexto que tenemos en nuestro país de desigualdades, ¿no? A mí me gustaría que nos pudiéramos detener, Naye, en el tema de los números, porque a mí me parece que los números nos dan como una panorámica, por decirlo de alguna manera, de la gravedad del asunto. O sea, decir el dato de que somos primer lugar de abusos sexual en la infancia
es muy grave, o sea, primer lugar, según la OCDE, o sea, no lo dice un grupo pequeño, una asociación civil, que no es cosa menor, pues, pero me refiero que lo dice la OCDE. Claro. O sea, a nivel mundial, de los países miembros de la OCDE, estamos en primer lugar y lo hemos sostenido durante años aparte. Ha sido sostenido este lugar, ¿no? Y se vuelve a reafirmar creo que fue en marzo, si no mal recuerdo, de 2022, que se vuelve a reafirmar este primer lugar. Y más o menos, no sé si esté bien o mal, pero estamos hablando que 6 de cada 10 niños viven o sea, si lo ponemos de esa manera, si tuviéramos aquí una habitación, ahorita 10 niños o niñas y adolescentes, 6 de esas 10 niños y adolescentes han sido abusados. O sea, si tú lo pones más de la mitad en una habitación, en un cuarto, en un salón, o sea, si lo pensamos así gráficamente, es devastador. Sí. Pensar que una niña, un niño, un adolescentes vivieron un episodio de estos. Sí. Entonces, creo que es importante porque de pronto lo hemos ido normalizando como muchas violencias que vivimos en nuestro país, ¿no? Se normaliza y decimos, sí, la estadística es terrible, y ahí queda, ¿no? Y no hay acciones ni gubernamentales, ni sociales, culturales, ¿no? Que puedan disminuir esta estadística. Al parecer, todo sigue igual, ¿no? Desde hace décadas. Sí. Entonces, lo resalto porque, lo repito, es devastador pensarlo de esa manera porque tiene consecuencias psicológicas y sociales muy fuertes. Y creo que también pensar que en los hogares, la mayoría de este delito suceden en los hogares. Así es. Entonces también ese es otro dato devastador. Estamos hablando que por ahí yo leía que sobre el 90% de los abusos suceden al interior del seno familiar. Entonces, no es que los niños o niñas y adolescentes estén en la calle y sean víctimas de un abuso, sino que estando seguros, supuestamente, en sus hogares o con sus familias, esto sucede. Claro. ¿Es real esto? Sí, totalmente, y la estadística así lo dice, ¿no? Como acá viendo la actualización que da Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2019 se reportaron 5.571 casos. En 2020 bajó un poquito, pues casi nada, 5.494. Pero para el 2021 incrementó casi un 30%, que estamos hablando en el contexto de la pandemia, para hablar de 8.179 casos reportados, ¿no? Que eso también es como una de las deudas con las niñas, niños y adolescentes en general, pero en lo particular en la violencia sexual, porque no todos los casos se reportan o se denuncian, ¿no? Ahora ahondaremos sobre eso en casos más particulares, pero frente a un sistema que no está preparado y que no escucha a las denuncias de las niñas, niños y adolescentes por un montón de tabús como sociales, pero que llegan a ser pues guía del funcionariado público, ¿no? Yo creo que yo lo diría así, ¿no? Y en esta última actualización de cifras, Estado de México ocupa el primer lugar, en segundo lugar está Chihuahua y en tercer lugar está Guanajuato, ¿no? Que es importante como en el contexto pues en el que estamos, como no dejar de verlo, ¿no? Porque frente a esta cifra y frente a otras en donde Guanajuato sigue posicionándose como el primer lugar para no ser un lugar seguro para las niñas, niños y adolescentes, pues tendría que hablarnos de que entonces el Estado está accionando, desplegando política pública, marcos normativos para frenarlo, ¿no? Pero no es el caso, no está siendo así. No se está haciendo nada de eso. Yo me atrevería a decir que no, desde la experiencia como acompañante en algunos de estos casos y por lo que he visto como en los últimos años, es difícil el acceso a la justicia por parte de las niñas y las adolescentes, ¿no? Hay como varios elementos. O sea, primero quizás colocarlo en lo social, ¿no? El hecho de que las niñas y las adolescentes estén siendo violentadas en sus propios hogares con estas personas que tendrían que brindar seguridad, cariño, etc., etc., pues no lo está haciendo, ¿no? Y eso creo que en primera tiene que ver justo con un sostén social y cultural de quién cuida a las infancias y a las adolescencias o quiénes son responsables. Porque si bien es un contexto nacional, pero yo creo que Guanajuato es mucho más
claro y se agudiza un montón, pues por las ideologías conservadoras, ¿no? Porque entonces si las niñas y las adolescentes, niñas, adolescentes son responsables de la familia, pues lo que pasa en la familia es responsabilidad de la familia y ya está, ¿no? Y con ese discurso nos vamos a encontrar en las fiscalías, etc., ¿no? Y entonces ese primer elemento, en algún momento participé en una investigación justo sobre violencia sexual, y lo que nos comentaban las niñas y las adolescentes sobrevivientes de este tipo de violencia era, pues es que cómo iba a decir, ¿no? O sea, cómo iba a decir que mi papá, que mi tío, que mi hermano o mi padrastro estaban abusando de mí, porque no me iban a creer, ¿no? O porque yo no sabía que eso era malo, porque los agresores normalmente tienen como un modus operandi, por así decirlo, para llegar a agredir a las niñas y a las adolescentes, que comienza con un juego, vamos a jugar tú y yo, pero va a ser nuestro secreto, ¿no? No hay que decirle a nadie porque esto es tuyo y mío. Y un montón, pues de manipulación y de control para evitar que las niñas y las adolescentes hablen sobre ello. Eso por un lado, pero también por otro lado, la falta de políticas públicas que hablen sobre la educación sexual, ¿no? Sobre la importancia de nombrar a nuestro cuerpo con todos sus componentes sexuales, que en Guanajuato sabemos que hay mucha resistencia sobre eso, y aunado a este otro elemento, ¿no? Entonces, llegar a hablar de la justicia, primero tuvo que haber pasado un proceso en donde se haya hablado con la familia y que en la familia haya una persona que le crea a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Y que además decida acompañar el proceso. O sea, primero es como un primer filtro grande, porque entonces lo que pasa es, hay un libro bastante bueno que habla, ¿no? La violencia sexual es como el secreto familiar, ¿no? Es el secreto familiar que se ha arrastrado por décadas en nuestra sociedad. Estamos hablando casi de un 70% de la población. O sea, sí es un secreto de familias mexicanas, ¿no? Y que creo que en Guanajuato es muy particular lo que pasa, ya nos lo decía Rebe, ¿no? O sea, tercer lugar a nivel nacional en agresiones, abuso sexual a infancias y adolescencias. Y en un contexto privado, ¿no? O sea, pasa mucho las agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes como lo que pasa con las agresiones sexuales a mujeres adultas, ¿no? O sea, se quiere tener un imaginario colectivo respecto al agresor sexual o a lo que pasa en las violaciones, como que alguien que te persigue en la noche y sale de un callejón oscuro, y resulta que lo que está pasando es que no, tanto para que ni hay callejones en México. No es así, ni para las mujeres, ni para las infancias ni adolescencias, ¿no? Está pasando dentro de los hogares, y la joya de la corona guanajuatense, pues es esta entidad metafísica y ficticia, la familia. Y la familia es ahí donde ocurren la mayoría de las agresiones sexuales y físicas a niñas, niños y adolescentes y mujeres, ¿no? O sea, al interior de los hogares. Y Guanajuato se quiere posicionar no solamente a nivel social con el discurso conservador, sino a nivel institucional de las autoridades, como un estado pro vida, lo que sea que eso signifique en sus cabezas, como un estado de personas que defienden el derecho a la vida, pero que no te van a defender ante una situación de abuso sexual familiar porque se trata dentro, ¿no? Es un secreto, eso ni siquiera se puede visibilizar, eso tendría que estar ahí callado, que no ocurre, ¿no? Entonces, por supuesto que desde que no hay un reconocimiento, desde el hecho de que está existiendo el abuso sexual a infancias y adolescencias, pero que además está pasando en la familia y que además está pasando por parte de padres, abuelos, hermanos, ¿no? O sea, familiares cercanos, tíos, primos, ¿no? Me parece que en caso de Guanajuato particularmente nos da mucha luz sobre la incongruencia del Estado respecto al discurso oficial y lo que realmente pasa con la defensa de los derechos humanos de las personas, ¿no? O con la procuración del acceso a la justicia para infancias y adolescencias. Rebe, ¿es Guanajuato un Estado pro vida? Pues yo diría que es antiderechos, ¿no? O sea, y creo que ya lo hablábamos iba a decir la semana pasada, la última vez que estuve acá con ustedes, y pues Guanajuato se resiste un montón, ¿no? Un montón a modificar. De entrada, creemos, bueno, los marcos normativos son importantes, pero no son suficientes, ¿no? Pero son importantes. Y Guanajuato, ya les comentaba yo la última sesión, está como la ley peor calificada por esta organización que se ha dedicado pues a impulsar y demás.
Y Guanajuato, aún con el trabajo de organizaciones, cuando yo estuve en su tiempo en Lima, estábamos impulsando la reforma a esta ley, ahora lo vuelven a retomar algunas de estas organizaciones y sigue habiendo resistencias por reconocer que el marco normativo no ve por los derechos de las niñas y de los niños, ve por los derechos de las personas adultas para controlar a las niñas, niños y adolescentes. Y eso es sumamente grave porque entonces sigue dándole el poder y el control a las familias en su totalidad, pero además porque esto, y como ya también creo que lo había compartido, pone en evidencia que para el Estado de Guanajuato, entendido como los gobiernos, siguen viendo a las niñas y a los niños como objetos de pertenencia, ¿no? O sea, es tu hija, y ahora que hubo una marcha el domingo, no sé si vieron, sí, los carteles son muy claros, ¿no? O sea, reflejan este imaginario social y cultural arraigado de que no te metas con mis hijos, yo voy a saber qué hacer, ¿no? Entonces, bajo ese discurso y esa ideología, no es solo sostenida por la sociedad, sino por las diputadas y los diputados, pues, panistas, así hay que nombrarlo, es difícil porque entonces estas personas que están en estos lugares de poder y de decisión y que tendrían que velar por los derechos de esta población, siguen legislando desde esas creencias y no transitan a este otro paradigma que venimos luchando desde hace un montón, de entender que las niñas y los niños son sujetas y sujetos de derecho, ¿no? Y que en tanto tiene que haber un marco normativo para que les respete, ¿no? Entonces, eso creo que de entrada ya en sí pues trae todo abajo, porque entonces las posibilidades, digamos, de exigir o de que el Estado genere política pública a favor de esta población, pues se ve totalmente pausado porque no lo reconocen, ¿no? Y las instituciones que tendrían que estar trabajando, como es el CIPINA estatal, pues sí hay una política pública que están trabajando, pero que está muy orientada a esos principios conservadores, ¿no? Y que no ven pues las cifras o no, incluso no las reconocen, ¿no? Como en distintos momentos se les ha señalado, Guanajuato, primer lugar con homicidios, primeros lugares con corrupción de menores, primeros lugares con trata de personas. Siempre homicidios lo mantenemos desde hace ya un buen, 6, 7 años, corrupción de menores y trata, vamos entre los primeros, segundos, terceros, pero si esas problemáticas no están siendo reconocidas, estas otras sobre la violencia sexual pues se reducen, ¿no? Porque entonces es pues responsabilidad de la familia, porque la mamá no estaba ahí cuidando, y siempre otra vez la responsabilidad bien fuera que fuera de la familia, ¿no? De lo que entienden por familia en su esquema limitado, pero es de las mujeres, ¿no? Entonces es también eso bien complejo, porque entonces las mujeres que creyeron a las niñas y a las adolescentes y que deciden acompañarlas se enfrentan a un sistema de justicia que las va a culpabilizar, les va a decir, pues es que usted señora, porque no se da cuenta, es que usted señora, pero nunca se reconoce el papel del perpetrador como único responsable de esa violencia, ¿no? O sea, siempre van a ser los responsables los agresores, pero a Guanajuato le cuesta un montón. Entonces, cuando llegan estos casos, y compartiría como de algunos que me ha tocado como acompañar, primero, aún con la ley, aún con los protocolos facultativos, aún con lo que ha sacado la Suprema Corte, aún con todas las herramientas, porque sí hay herramientas para trabajar esta problemática, no las adoptan las autoridades locales. Y entonces a lo que se enfrentan las niñas y las adolescentes es a un sistema adultocéntrico que está pensado solo para las necesidades del adulto y no están puestos de una manera en donde las niñas y las adolescentes pues se sientan cómodas para denunciar, y además con la misma revictimización que viene una y otra vez según las instituciones que te manden, ¿no? Entonces eso de entrada es bien complejo, porque entonces yo recuerdo mucho el caso de unas hermanas, fueron 3 hermanas que fueron agredidas sexualmente por su papá biológico. Y entonces es una historia pues bastante triste y dolorosa, pero cuando llegan, digamos, ya por fin a exigir la justicia, pues se enfrentan de, ay, bueno, pero pues seguro tú estabas ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no cerrabas la puerta si ya sabías que iba a ir, ¿no? Seguro también te gustas. Imagínense el impacto de recibir estos discursos, y recuerdo que una de ellas, en un grupo focal para una investigación que hacíamos, nos decía, híjole, pues es que si es difícil como que te crean en tu familia, pues tú esperas que acá sí te vayan a creer porque se supone que son quienes están para cuidarte, y llegar y que no te crean, a mí me dio el bajón y yo ya no quise seguir, porque no me creían. Entonces creo que es como muy fuerte, porque además todos estos discursos están sostenidos por un montón de tabús, así
que están atravesados por la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes se lo está inventando, es porque sus papás tienen problemas y la mamá la manipuló para que entonces eso dijera, seguro vio algo, o sea, hay un montón de cosas pues que están ahí en la narrativa, pero que lo fuerte es que no es solo la narrativa, ¿no? Sino que es la práctica institucional de estas instituciones que tendrían que garantizar la justicia. Entonces, eso por una parte, digamos, como a esto a lo que se enfrentan de lo que ya mencionaba, pero además tampoco, si ya llegara ahí a la justicia, las penas que les dan a los agresores es bajísima, ¿no? O sea, en los casos de ellas, que eran entre niñas y adolescentes, que había sido su papá, que había un montón de pruebas, o sea, que ellas ya lo estaban manifestando, que hubo todo un proceso terapéutico. La sentencia que dio el juez fue como dar casi 25,000 pesos. Entonces, imagínense el impacto que eso, ¿no? Este grupo de hermanas decían, o sea, 25,000 pesos valen todos estos años de daño, o sea, con dinero se puede como pagar todo lo que nos hicieron. Ajá. Entonces, es también como ese otro lado de los códigos, pues que no están, digamos, como a la altura de esta problemática, ¿no? Porque entonces, claro, ¿qué son 25,000 pesos para los varones que tienen la adquisición económica? Pues lo fue y lo pagó y ya está, ¿no? Que además luego se atreven, en el caso sobre todo de quienes son padres, de seguir luchando por la custodia de sus hijas, ¿no? O sea, que ese es otro proceso, o sea, no es que, y ahí la voz de las niñas y las adolescentes no está tomada en cuenta, ¿no? Porque aunque ellas, y en otros casos en donde pasaba igual, decían, pues es que no quiero, o sea, no quiero ir con mi papá, ¿no? O sea, si ya me hizo esto, como ¿por qué el juez va a decidir que sí? Pero a las niñas y a las adolescentes no se les pregunta. A esto me refiero con que es un sistema adultocéntrico, porque con todos estos marcos que ya les comentaba, son muy claros en todo proceso que esté afectando la vida de las niñas y niños y adolescentes, tienen que ser partícipes, se les tiene que preguntar, se les tiene que escuchar, ellos qué quieren, qué necesitan, y es bien jodido porque no es así, ¿no? Porque entonces sigue siendo lo que los adultos y los adultos agresores requieran, porque además hay todo un cobijo institucional para proteger a los agresores. Rebe, a mí me gustaría tocar un tema que surge la idea de hablar sobre el tema de abuso infantil, porque quienes tenemos la oportunidad de luego trabajar mucho con las personas en las colonias, en comunidades. Yo he estado muchos años trabajando desde sociedad civil, institución política, o sea, he tenido la oportunidad de estar como en contacto con la gente. Y uno de justo cuando la gente se acerca a pedir ayudas o apoyos, ¿no? Es un tema recurrente y lo recuerdo desde hace muchos años, o sea, no es algo reciente. Yo tengo más de 20 años trabajando con estos temas y siempre la gente se acerca y cuando te tienen poquitita confianza, ni siquiera estamos hablando de relaciones muy extensas, que algo tú transmites y que genera cierta confianza en las personas, se me han acercado durante estos años muchas, sobre todo mujeres adultas, de decir, oiga, licenciada, oiga, Virginia, oiga, esto, fíjese que mis nietas, entonces es hasta el tono, ¿no? Mi hija, fíjese que pasó esto, entonces se casó y entonces te empiezan a contar la historia. Entonces mis dos nietas están muy afectadas por esto, o mi sobrina, fíjese que mi hermana se fue a vivir. O sea, estas historias que son entre estos porcentajes altísimos que tenemos. Y lo cuento así porque pareciera que luego cuando hablamos del abuso es como algo ajeno, ¿no? Como algo que está ahí en algún otro lugar que no nos pertenece a ninguna de nosotras o ninguno de nosotros, ¿no? Como si algo le pasara a la gente que está descuidada o que no sé, o sea, como vive en otro paralelamente a que uno está consciente de la vida, ¿no? O sea, es como extraño cómo se vive también en general, ¿no? Y entonces a mí cuando dices, pues sí, déjeme ver, porque obviamente es muy difícil también tocar estos temas y abrirlos. O sea, lo sabemos como psicólogas, como personas que tienen cierta ética profesional, ¿no? Que dices, tampoco es que yo puedo aquí empezar a decirle, señora, cuénteme todo, ¿no? Porque abres cosas muy dolorosas y muy profundas dentro de las personas. Entonces, bueno, a mí lo que me ha llamado la atención durante todos estos años, y lo quiero poner así en fines muy prácticos, cotidianos y terrenales, es que a pesar de que tienes cierta
conocimiento, tiene cierta red, ¿no? Tenemos redes de amistades sociales y demás, institucionales. Es difícil encontrar quien escuche y atienda a las niñas, niños, adolescentes abusados y a las familias que creen en ellos, porque eso hay que hablarlo. Hay mucho adulto y adulta que creen en esos niños y niñas también, que quieren hacer algo y no saben. Entonces, a mí son de las cosas ya para fines como muy prácticos, insisto, terrenales, cotidianos, cercanos, que a mí me llaman mucho la atención. Entonces digo, entonces te pones y hablas, oye, a ver, una institución, y no hay instituciones, digo, para el tamaño del problema, no hay la respuesta para atender esta problemática, ¿no? Entonces, a mí esa parte es la que a mí me ha hecho que este tema cada vez que se puede se toque, Claro. ¿no? Y es también un llamado a las autoridades que el gobierno tiene, los gobiernos, ¿no? En todos sus niveles, tienen la obligación, ¿no? Tienen la obligación de atender cuando hay un problema. Más cuando ya podremos decir que es de dominio público, no es algo que sucede en lo privado, lo que tú decías, no es algo que queda ahí y queda atrás de la puerta de esta casa. O sea, más del 60% de la población infantil vive abuso. O sea, es un montonal, es una epidemia, Sí. ¿sabes? O sea, ¿cómo no hay instituciones? ¿Qué instituciones hay? Y eso también lo hago para fines informativos, ¿no? ¿Qué instituciones hay o qué instancias existen para acudir, Rebe? Sí. Teóricamente y normativamente están dos, ¿no? Una es el CIPINA, los Sistemas de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrían que estar dirigidos a la creación de política pública, ¿no? Me voy como un poco a la prevención. Estos sistemas CIPINAs a nivel municipal, estatal, nacional, tendrían que estar haciendo política pública preventiva, pues para hablar de la violencia sexual, ¿no? Porque entonces también yo pensaba, ahora recordaba, digo, bueno, sí hay a nivel estatal algunos programas que van y dan talleres, pero también es importante el enfoque, porque entonces si no llevas un enfoque de derechos de niñas y niños y adolescentes, lo que vas y haces es como meter el miedo y decir que eso es malo, pero que no da salida y que entonces niñas cierren las piernas, niñas no anden así, no salgan y responsabilizan a las niñas y las adolescentes. O sea, eso también creo que es importante, ¿no? Entonces los CIPINAs tendrían que estar primero como haciendo toda esta labor, ¿no? Y los CIPINAs, que luego parece que es como un ente abstracto y que está ahí, pues con la lógica de los sistemas para todo en nuestro país, está integrado por los DIF, los institutos de las mujeres, juventud, cultura, economía, como casi por todas las instancias, ¿no? Entonces, ha costado mucho como que se instalen y que hagan política pública transversal, ¿no? Entonces creo que eso es como un problema, pero esa es una, ¿no? Un CIPINA está a nivel estatal, a nivel municipal recién lo acabaron de instalar y estos tendrían que hacer un diagnóstico, tendrían que hacer un plan y pues y la lógica del ciclo de la política pública, ¿no? Y una evaluación. O sea, en Guanajuato el CIPINA estatal hasta el año pasado, si no me equivoco, en lo que va de esta administración, presentó su programa, o sea, van súper atrasados. León, hablando de municipios, se acaba de instalar hace 3 semanas, un mes quizás, entonces ni hablemos de un diagnóstico y ni hablemos de un programa, ¿no? Esos son como los que están por una primera parte y que los establece la ley general. Después vienen las Procuradurías de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esto lo que se buscó hacer con la ley general fue. Los DIF han tenido la historia y el sostén de la asistencia a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y en los DIF existen las procuradurías auxiliares, pero estas y el DIF en sí mismo han trabajado con una lógica de la asistencia social, que no es como crucificarla, es necesaria en contextos como los nuestros, pero no trabajan más allá de eso, ¿no? Entonces, lo que hace la ley general es decir, bueno, ahora va a haber una Procuraduría de Protección Integral que vele desde los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y estas instituciones, las procuradurías, tendrían que ser el primer contacto para reportar, denunciar cualquier tipo de violación o vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pasa con las procuradurías? Al menos la estatal va caminando, creo que ha hecho como algunos esfuerzos, pero también se enfrentan a que no hay presupuesto, ¿no? Digo, a ver,
Si en la narrativa de las diputadas y los diputados panistas como principales, pues que tienen la banca grande en el Congreso, que tienen la mayoría y hay que nombrarlo así, en su discurso está tanto que les importan las niñas, que les importan los niños y que son pro vida y que no sé qué, tendrían que asignar mayor presupuesto para estos programas, para estas instituciones y no lo hacen, ¿no? ¿Qué pasa? Es lo mismo con el tema de las mujeres. O sea, yo digo que la voluntad política se demuestra con presupuesto. Exactamente, ¿no? Y si estás diciendo como que si echas para atrás un montón de iniciativas porque te importan las niñas y los niños, pues que se vea reflejado, ¿no? Que dejemos de ser el primer lugar en donde les matan, que dejemos de ser estos primeros lugares o terceros lugares con todas estas problemáticas, pero no es así. Entonces, las procuradurías tendrían que ser el primer contacto y de hecho tendrían que tener un área de primer contacto para que incluso, así ya yéndonos a la utopía, para que cualquier niña, niño, adolescente pueda ir ahí y denunciar, sin que haga falta una figura adulta, ¿no? Así lo establece la convención, así lo establecen sus observaciones, un montón de cosas. Hay a nivel nacional instituciones que lo van haciendo y va costando, pues porque implica romper todo un paradigma adultocéntrico, pero en Guanajuato no está, ¿no? Entonces estas instancias tendrían que ser las primeras a donde vayan las familias, las niñas, niños y adolescentes. Al llegar ahí, las procuradurías lo que hacen o lo que tendrían que hacer es todo un proceso, primero como de diagnóstico para identificar pues qué es lo que está pasando. Hay instrumentos, es que de verdad yo a veces digo, es falta de voluntad, porque hay un montón de herramientas metodológicas, protocolos, así que están súper bien hechos, que son muy claros de qué te toca hacer como funcionario público, pero no los adoptan, no los toman, o sea, siguen siendo sus creencias las que guían. Y entonces, estas procuradurías tendrían que hacer primero un diagnóstico, una investigación para ver qué es lo que pase, según esté la situación, si está en riesgo la vida de las niñas y de las adolescentes, tendrían que hacer un plan para resguardarles de ese lugar que no está siendo seguro para ellas y para ellos, y en un tercer momento tendrían que entonces empezar, si hay un delito, comenzar con la denuncia penal, ¿no? Y después viene como el acceso a la justicia y un plan de restitución, que eso, si algún día lo vivimos como México, pues vamos a lograr que no haya afectaciones a lo largo de la vida de las niñas y de las adolescentes. Y en estas procuradurías se reduce, también es para informar a quien nos está escuchando, ¿se reducen solamente a la atención jurídica o también ahí hay un proceso de atención psicológica? Es integral lo que buscan, ¿no? Los equipos que lo conforman son sobre todo psicología, trabajo social y abogados, ¿no? Son como el equipo, y ese equipo tendría que ser capaz de tener todo el mapa de lo que está pasando para irnos por la línea legal, si hay que meter denuncia, pero también para la contención psicológica, que no solo tendría que ser para las niñas y las adolescentes, sino también para la familia. Y la parte del trabajo social justo para poder identificar cuáles son las redes de apoyo que hay en esa familia o en esa comunidad o en esa colonia, y ser capaz de entonces buscar lo que las niñas y las adolescentes buscan, ¿no? Por ejemplo, si las agresiones sexuales fueron en una escuela, pues la Procuraduría tendría que entonces buscar otra instancia educativa para que estén en un lugar más seguro, tendrían que tener, si no tienen acceso a la seguridad social, tendrían que garantizarla, tendría que ver todo. El plan de restitución es una herramienta bastante, sin romantizar, pero bastante linda, que apuesta a cómo entonces ese es una guía, digamos, para resarcir el daño en términos integrales, ¿no? Entonces, eso es como la apuesta distinta a las procuradurías auxiliares del DIF, ¿no? Pero el problema también está en que muchas procuradurías siguen estando al interior del DIF, ¿no? O lo que hicieron en muchos estados fue nada más cambiar al personal que estaba en la Procuraduría y a la Procuraduría Auxiliar y traérselas a las Procuradurías integrales. Entonces, son un montón de problemáticas, pero como con esto que tú mencionas, es importante que sepan que son las Procuradurías, que hay a nivel local y que hay a nivel estatal. En el caso de León y de Guanajuato, tienen su página y tienen un número al que cualquier niña, niño, adolescente tendría que poder acceder, y supuestamente está 24 horas, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo es, si la local no hay respuesta porque es continuo, como enfrentarnos frente a ello, entonces pasemos a la estatal, que la estatal, aún con sus limitantes y con sus carencias y con lo que les falta, hay una respuesta, ¿no? Es lo que lo que yo al menos he podido como registrar.
Y que creo, Rebe, con este mapa que tú nos das un poco del caso focalizado de las atenciones, ¿no? Es decir, hay herramientas, hay protocolos, hay maneras, ¿no? Ya lo tienen como todo muy establecido. Y creo que una de las cosas que faltan, además de la voluntad, pues también es la estrategia y la capacidad, ¿no? O sea, porque también creo que muchas veces no se habla, pues, de que el funcionariado público no tiene, y justamente las personas que trabajan con atención a grupos o poblaciones con necesidades específicas, como el caso de infancias y adolescencias, como el caso de mujeres, pues no tiene ni el conocimiento ni la experiencia necesarias para estar en esos puestos, ¿no? Creo que León tiene por ahí un tema de talleritis fuerte, ¿no? Que todo lo queremos arreglar con talleres. Talleres de esto, y entonces el presupuesto se va en contratar a la psicóloga, a la abogada que tiene un curso de 3 horas de género, vente, y da un taller de prevención de la violencia. Pero creo que justamente nos está buscando de manera integral a profesionistas que estén no solamente capacitadas y con experiencia, sino comprometidas con los temas de defensa de derechos humanos de las personas en general y de poblaciones muy específicas, como el caso que hablamos hoy de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y de este estado tutelar que sigue, por ejemplo, muchas veces llamándoles menores de edad, ¿no? A las infancias y a las adolescencias, que se les sigue diciendo a niñas, niños y adolescentes, los menores, ¿no? El menor, la custodia del menor, esto del menor, ¿no? Y creo que eso también, el lenguaje crea una realidad y no permite que cambien otras, ¿no? Entonces, estas personas que están en estas instancias, que ya tienen el protocolo, el manual, la herramienta, que no los adoptan, también porque no saben, ¿no? Y porque creo que la ignorancia del funcionariado público de Guanajuato, que está ocupando espacios pues de servidoras y servidores públicos, es algo que tendríamos que hablar, ¿no? Y que creo que pega en el tema de la prevención también, que el Estado tendría que ser no solamente garante de la atención y el acceso a la justicia y la reparación del daño y etcétera, sino la materia preventiva, ¿no? Mediante política pública de acciones que hagan que esto no pase, o que ya pasó, sabemos cómo atenderlos, pero ¿cómo le hacemos para llegar al horizonte de que ya no suceda, ¿no? Entonces, en este caso de las acciones preventivas, que mucho lo han querido enfocar no solamente en el tema de niñas, niños y adolescentes, sino en el tema de mujeres, sino en el tema de drogas, etcétera, con talleres, ¿no? El taller de 8 horas, el taller no funciona. Que además no son pedagógicos y no son dirigidos a niñas. ¿Cierto? O sea, los talleres podrían funcionar para otra cosa, no digo que sean completamente inútiles, pero podrían funcionar para otra cosa, no tanto para el tema de la prevención, pero que además no se quiere hablar, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Se quiere seguir viendo a las niñas y niños y adolescentes como personas asexuadas, ¿no? Y que tienen sexualidad las niñas, niños y adolescentes. Tendríamos que hablarles de sexualidad, tendríamos que darles herramientas para ejercer de manera plena su sexualidad conforme a la etapa de desarrollo que van viviendo, ¿no? Eso creo que es súper importante también decirlo, que no es como que cumplan 18 años y mágicamente se conviertan en seres sexuados, son seres sexuados, son niñas, niños y adolescentes, van teniendo distintas etapas de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera alargarme un poco para ir cerrando en estas acciones preventivas que deberíamos estar adoptando como Estado, como las instituciones, para no llegar a los temas de primer, segundo embarazo adolescente, que también es una bronca fuertísima que tenemos en Guanajuato, ¿no? El embarazo en adolescentes, y en los temas de abuso sexual en el espacio privado o en los colegios, en las familias, etcétera. ¿Cómo le hacemos para apostarle un poco más a la prevención y quitarnos el tema de la talleritis y la asistencia social, que no están dando resultados? Sí, pues ahí dices algo bien importante, Naye, porque en este espacio en donde estaba más cercana como a estos casos, algo que nos pasaba muchísimo es que, a ver, ¿no? Está el CIPINA y lo componen todas estas. Entonces, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, el Instituto Cultural, cualquier institución tendría que tener por conocimiento estos elementos para después canalizarlo a la Procuraduría. O sea, si una señora decide y su instancia cercana o en la que tiene contacto, en la que sea, es la de la mujer, el Instituto de la Mujer tendría que ser capaz de saber qué hacer frente a estos casos. Algo que nos pasó en ese entonces, que luego les cuento el chismecito completo, pero algo que nos pasó ahí es que en ese entonces lo que pasaba es que todos los casos, todos, así, todos sin exagerar, los casos de violencia
en contra de niñas y de adolescentes, de pronto ya lo canalizaban a esta organización donde yo trabajaba, pero así ya sin importar, no era de, váyanse para allá, todas las personas que llegaban, nos mandaron de acá, y era como de, a ver, no, o sea, ¿cómo el Estado le está canalizando a la organización cuando tendría que ser diferente? Ajá. Y en una entrevista, que justo en esta investigación de violencia sexual, aquí viene el chismecito, que tengo con el Instituto Estatal de las Mujeres, pues en un tono de preocupación, ¿no? Porque si es algo que preocupa, era como de, a ver, ¿no? O sea, nos pasa esto en León, ¿no? O sea, y esto nos habla porque, claro, en la entrevista, esta persona con la que me entrevisté me decía, no, todo el personal está capacitado, todo el personal sabe qué hacer, sí, el enfoque de derechos, el interés superior y todo como muy, muy bien manejado en el discurso. Y yo le dije, genuinamente, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que acá nos está pasando esto, ¿no? Me parece que no está haciendo, pues no hay una conexión con esto que tú me dices y esto que vemos acá. Yo lo hice en un tono pues de confianza institucional, de preocupación, pues no, o sea, la lógica de estas personas del Instituto Estatal fue irles a decir al municipal que andábamos diciendo tal cosa y ahí ya cancelada la organización, ¿no? Y decíamos, híjole, o sea, es que no es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, de verdad queremos acercar las herramientas que tenemos o buscar la forma para hacerlo y después decíamos, híjole, ¿no? O sea, y entonces ahora, ¿a dónde les están canalizando, no? Porque desde acá sabríamos que, pues, que aún con las limitaciones que teníamos como organización, pues al menos había un enfoque y un acompañamiento integral y que escuchábamos y que todo, y después eso nos pareció preocupante, ¿no? Entonces, creo que esto que dices, Naye, tiene que ver sí con la formación, ¿no? Porque luego se piensa que todo lo que tiene que ver con niñas y con niños es el DIF y apenas se nombra al CIPINA y a esta Procuraduría, y es que todas las instituciones por obligación, como lo dice la ley general, tendrían que estar capacitadas y capacitados con este enfoque de derechos. Y es que te voy a interrumpir rapidísimo, amiga, porque ahora me acuerdo justamente con esto. A ver, ¿de quién es la obligación? ¿No? Creo que el centro con esto que nos compartes es la obligatoriedad es del Estado, a quienes le pagamos las personas para que hagan eso. Claro. Es al Estado. Entonces el Estado tendría que tener la obligatoriedad, y me acuerdo que ahora también hace unos meses nos invitan a la organización que ahora dirijo a entrar a un programa del municipio, que ya ni me acuerdo cómo se llama, porque les dijimos que no, para que estuviéramos en su directorio por si tenían un caso de una persona de la diversidad sexual, saber a quién se los canalizaban, ¿no? En lugar de ellas y ellos adoptar medidas, capacitarse de protección, transversalizar la política pública, no, como de, pues vengan para que ustedes que lo hacen, pues lo hagan, ¿no? Y nosotros acá, cobrando. Sí. Sí, y eso es lo que pasa, ¿no? Porque entonces de verdad el personal no está capacitado y es que es preocupante que solo se piense que son esas tres cuando por ley de verdad que son todas y entonces no saben qué hacer, ¿no? Y pues sí, o sea, desafortunadamente luego personas que están trabajando en esas instancias llegan a buscarte y es como de, bueno, pues por el caso hagámoslo, pero te preocupa porque es evidente que entonces no saben qué hacer, porque no hay una preparación, porque no hay una formación pero real. Hay muchísimas organizaciones, muchísimas personas expertas en esto y no están siendo capaces de verlo, ¿no? Entonces, claro que preocupa y en esto que decías, Naye, como en principio es como cambiar, y eso es difícil, pero es necesario cambiar la representación, yo siempre insisto con ello, la representación social que tienen las instituciones de las niñas y de los niños, ¿no? Mientras sigan siendo menores, mientras sigan siendo propiedad de la familia, mientras se siga negando que tienen una sexualidad, ¿cómo le van a hacer, no? Y con estas marchas que se inventan y que además tienen una narrativa así toda contraria, perdón, es bien difícil y es bien complejo, ¿no? Pero que es que en serio está sostenido por las instituciones y por las autoridades de altos mandos. Eso es muy preocupante, o sea, que en serio las diputadas y los diputados del PAN salgan a decir que están a favor y que tal y que se nieguen a escuchar lo que las organizaciones han registrado con una intención de a ver cómo hacemos y que se nieguen, o sea, en serio nos hemos encontrado con no escuchar y ya incluso cancela esa organización, es muy difícil, ¿no? Porque entonces ahí te habla de que hay un ego, pues ya me estoy yendo por otro lado, pero pues hay un ego bien grande, ¿no? De estas personas funcionarias públicas que no están mirando, ¿no? Y entonces... Y pasa con un montón de temas. Sí, claro, ¿no? con un montón. Pasa que tiene que ver, pues, con cómo tienen totalmente ellos el poder de esa mayoría, por lo menos desde el poder, ¿no? Para tomar ese tipo de decisiones. Lo vimos recientemente con el tema de la despenalización del aborto. No se quisieron ni sentar con ni mujeres,
lo vemos con el tema de la niñez, lo vemos con muchísimos temas, con el tema de la diversidad, ¿no? Lo veíamos también hace algunos meses. Entonces, bueno, aquí tenemos que seguir poniendo sobre la mesa estos temas porque yo estoy convencida, estamos convencidas, creo que las tres, de que no son mayoría. O sea, que hay una diversidad actualmente en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, hay una diversidad de opiniones, no, de manifestaciones que queremos y quieren ser tomados en cuenta, ¿no? Entonces, Claro. No nos representan, eso también es el punto, ¿no? No están representando realmente a muchos sectores de la población y no están poniendo en la agenda pública necesidades que tiene la población, que tiene la ciudadanía. Ese es un gran punto, ¿no? O sea, que justo los diputados, diputadas, en los ayuntamientos, ¿no? No hay representación de todas estas necesidades y problemáticas que tienen que atenderse. Totalmente. Como siempre el tiempo se nos va Ay, sí, volando y pues es un episodio de un podcast, entonces tenemos que reducirlo, ¿verdad? Y tenemos que tener tiempos. A mí me gustaría, Rebe, bueno, si quieres agregar algo, adelante, pero que cerráramos, que tal cual fuera un mensaje a todas y de todos aquellos que nos están escuchando o viendo, ya sea por YouTube o Spotify, y que a lo mejor ahí hay una abuela, una mamá, una tía, un tío, un primo, que alguien se acercó con la confianza que le tienen y le contó que vivió un episodio de abuso y que dicen, no sabemos qué hacer, que digamos en términos muy simples, el caminito que se tiene que seguir para denunciar y qué es lo que se tiene que hacer. Creo que ese es uno también de nuestros objetivos, ¿no? Informar a la gente y más porque creo que muy poca gente está informada y mucha gente tiene miedo, ¿no? Entonces hay poca información y mucho miedo. Entonces esa es la combinación más terrible para este caso. Sí. Entonces decirle así, súper, el ABC. El ABC. Pues primero creo que es importante que frente a este secreto social y familiar es como escuchar a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Y a los niños. O sea, es bien importante como yo hablo mucho siempre de constituirnos como figuras adultas seguras, ¿no? Uh-huh. Que seamos las personas a las que les pueden ir a contar cualquier cosa, pero que lo sepan y lo hagamos en la práctica, ¿no? Sin nuestros tabús que tengamos o nuestras ideas que tengamos como personas adultas, ¿no? Otra, creo que también es bien importante que si en los espacios públicos en donde el Estado tendría que estar hablando sobre la sexualidad no lo está haciendo, busquemos los espacios en donde sí lo están haciendo, que son las organizaciones de la sociedad civil, o nosotras mismas como adultas hablemos y nombremos lo que es la sexualidad. Ya decían ayer, ¿no? Según las edades, ¿no? Pues desde niñas, desde pequeñas podemos ir aprendiendo cómo se llama nuestro cuerpo y por qué nadie lo puede tomar. O sea, creo que eso es como bien importante y va marcando como una ruta de confianza y de seguridad con las niñas y con las adolescentes, ¿no? Tener esa información en corto creo que funciona pues muchísimo, y si una niña, un niño adolescente va y nos cuenta, creámosle, ¿no? O sea, no nos pongamos en un lugar en donde queramos indagar de si es cierto o no es cierto, o sea, creerles es bien importante y de verdad no saben cómo eso marca la diferencia para entonces pensar en lo demás, ¿no? En términos de buscar justicia, de un proceso como integral, tengo aquí el número de la Procuraduría de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de León, que es 477-251-4211, ¿no? O sea, ese es el lugar al que se tendría que recibir la atención de cualquier familia, de cualquier niña, niño, adolescente que reclame y tendría que apostarle a eso, ¿no? La estatal sí no tengo el número, pero buscando en redes luego sí contestan y esa tendría que ser la instancia, ¿no? Si no hay por ahí, pues apostaría que le diéramos entonces por el DIF o por el de las mujeres, a ver si ahora sí quieren atender a niñas y adolescentes y que entonces ese sea el camino,
¿no? Organizaciones, yo luego pienso que frente a este panorama político, las organizaciones, NIMA es una organización que tiene ya experiencia muchísima sobre el acompañamiento de violencia sexual, está también por ahí Editras, están Chicas Viles, o sea, creo que hay más organizaciones de la sociedad civil y también las colectivas que luego vamos construyendo como espacios con niñas y con adolescentes, ¿no? Creo que lo que toca es hablar del tema, lo que toca es sacarlo de lo privado y lo que toca es posicionarlo como una problemática en la agenda pública, les guste o no le guste al Estado, es una realidad y toca como posicionarlo. Entonces podríamos decir que si alguien nos está escuchando o viendo y está viviendo una situación de abuso o hay un adulto que sabe de un abuso a un niño o niño adolescente, lo primero que tienen que hacer es contarlo, ¿no? A alguien de confianza, y si ya está contado a esa persona de confianza. Sí, y perdón que te interrumpa, y también buscar que no siga habiendo un contacto con la persona agresora, ¿no? O sea, de verdad no dudar, porque están en la familia, ¿no? Y si sabes que es el tío, cancelarle la entrada al tío, si sabes que es el papá, irte a otro espacio, sacarlos si eso es posible, pero creo que es muy importante para las niñas y para las adolescentes, así nos lo decían, no seguir conviviendo con los agresores, porque entonces, si no se sabe, si sigue siendo un secreto, si sigue siendo minimizado, son obligadas a convivir con estas personas adultas agresoras y es otra vez refrendar el poder que tienen. Entonces, eso también es bien importante. Okay. Muy bien. Naye, ¿tienes algo que comentar? Pues nada, gracias, agradecerte, Rebe, como siempre, por tu tiempo y porque compartas tu conocimiento con nosotras, y pues nada, creo que justamente tenemos que seguir apostándole como al poder de la palabra, ¿no? Así es. Pues Rebe, no sé si quieras cerrar con alguna otra. Pues que le crean a las niñas y a los niños, es una mentira, es un tabú que las niñas y los niños mienten, las personas adultas mienten, no hay estudios de ningún tipo que comprueben que es mentira lo que dicen las niñas y los niños. La mentira es una cuestión social, cultural y es también de las personas adultas, y creer y ser un espacio de confianza y de escucha no saben lo que significa para ellas y para ellos. Pues bueno, Rebe, muchas gracias, te agradezco el que hayas compartido con todas y todos nosotros pues todo lo que sabes y también las experiencias que creo que cada una de nosotros también hemos sido testigas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Esto fue Ciudades Incluyentes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.